No hay lugar en este mundo que nos devuelva la paz sobrenatural que solo Dios nos puede dar. Entonces, ¿a dónde vamos? Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Vamos a continuar leyendo Segunda de Reyes del versículo 1 al capítulo 2, versículo 25. Esto es como un pequeño intro que entra aquí dentro de la misma Biblia, en donde dice como subtítulo el reino dividido. Lo vemos del primero 1 al 17:41. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veremos para que chequen. Eliseo comenzó su ministerio en Israel, el reino del norte, después de que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo hizo muchos milagros y exhortó a Israel a que volviera a Dios, pero el pueblo persistió en su maldad. Por lo tanto, Dios permitió que Asiria los derrotara y se los llevara cautivos. Nunca más regresarían a su tierra. Así es el final de quienes ignoran las advertencias de Dios y viven como les da la gana para satisfacer sus deseos pecaminosos. Dios siempre va a estar hablándonos y exhortándonos para que pues hagamos las cosas de una manera correcta. A veces tardamos en entender, pero lo más importante es que Dios conoce nuestro corazón. Si hay personas que son necias por seguir queriendo vivir en sus deseos, pues no tendrán un excelente fin. Vamos a empezar a leer Segunda de Reyes, el capítulo 1. Elías enfrenta al rey Ocosías. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior del palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió al templo de Baal-zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Quiero que leamos estas descripciones de estos dos versículos. Originalmente, en Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro. Por lo tanto, Segunda de Reyes continúa donde Primera de Reyes termina. La gran nación de Israel se encuentra dividida en dos reinos porque la gente se apartó de Dios. El libro comienza con el profeta Elías siendo arrebatado al cielo y termina con los reinos de Israel y Judá siendo desterrados. En Primera de Reyes, el hermoso templo de Dios fue construido, pero en Segunda de Reyes es profanado y destruido. Nuestro mundo es muy similar al mundo descrito en Segunda de Reyes. Los gobiernos, naciones y municipales no buscan a Dios y las naciones se encuentran en conflicto. Mucha gente sigue a los falsos profetas de la tecnología, del materialismo, de la guerra, y la verdadera adoración a Dios está escasa en la tierra. En nuestro mundo caótico y corrupto podemos encontrar inspiración en los ejemplos de David, Elías y Eliseo, hombres comprometidos a honrar a Dios y a obedecer su ley moral, quienes fueron agentes de avivamiento espiritual y cambio en la sociedad. Más importantes aún, podemos seguir a Jesucristo, el ejemplo perfecto para que las naciones cumplan la voluntad de Dios. Debe haber individuos que estén dispuestos a llevar a cabo su obra. Si su corazón está comprometido con Dios, usted ha sido llamado a trabajar para Él. Si tu corazón está comprometido, créeme que estamos llamados para Él, para que podamos hacer cosas para su gloria. Y todo lo que hagas hoy en esta tierra, todo lo que hagas, de verdad vas a ver cómo Dios nos va a bendecir en el cielo. Dice que todo lo que hagamos en la tierra, en el cielo, Él nos va a dar
bueno, galardones, y yo confío en él. Vamos a leer el versículo 2. Baal-Zebub no era el dios cananeo llamado Baal de Acab, y Jezabel venera que Acab y Jezabel veneraban. Esto lo vemos de Primera de Reyes. Él no era. Beelzebub era un dios cuyo templo estaba en la ciudad de Ecrón. Se creía que este dios podía predecir el futuro. Por lo tanto, el rey Ocosías envió mensajeros a Ecrón para averiguar lo que le esperaba. A este dios se le asociaba con el poder sobrenatural y el misterio. Esta orden del rey Ocosías mostró su falta de respeto hacia Dios. Hay que recordar que a Dios no le gusta para nada que si lo tenemos a Él, acudamos a alguien más. Bueno, eso ya después. Seguimos con el versículo 3. Dice, superior, ok, terminamos para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces en el 3 dice, entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, ¿quién era de Tisbe? Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Beelzebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le dijéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Beelzebub, dios de Ecrón, si va a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso?, preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo cayó fuego del cielo y los mató a todos. Por tercera vez el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó. Vamos a continuar leyendo, pero vamos a ver la descripción de esto. Vamos a seguir mejor leyendo. Dice, el soldado se arrodilló. Hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey, esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Beelzebub, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, ¿por qué hiciste esto? Porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió
como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Leamos la descripción de estos versículos. Fíjese en la manera en que el tercer capitán se presentó ante Elías. Aunque los primeros dos capitanes llamaron a Elías hombre de Dios, no fueron sinceros. Dios no estaba en su corazón. El tercer capitán también lo llamó hombre de Dios, pero humildemente suplicó por misericordia. Su actitud mostró respeto por Dios y su poder, y por medio de ella logró salvarle la vida a sus hombres. Una vida eficaz comienza con una actitud correcta hacia Dios. Antes de que hable palabras religiosas, asegúrese de que sean sinceras, que el respeto, la humildad y el servicio caractericen su actitud hacia Dios y hacia los demás. Tenemos que tener cuidado de ser realmente honestos. El libro de la historia de reyes de Israel, el libro de la historia de reyes de Judá, eran libros históricos bajo la inspiración del Espíritu Santo. El autor de Segunda de Reyes seleccionó diferentes acontecimientos de estos dos libros para describir la historia de Israel y de Judá desde la perspectiva de Dios. Él dirigió los pensamientos y el proceso de selección de escribir para asegurarse de que la verdad, la palabra de Dios, fuera escrita. Vamos a seguir leyendo el capítulo 2 de Segunda de Reyes hasta llegar al versículo 25. Elías es llevado al cielo. ¡Qué emoción! Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás.
Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden, y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en un valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándenlos. Así que 50 hombres fueron a Elías, Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran?, preguntó. Qué emocionante está esto. Ahora vamos a leer la descripción de estos versículos que acabamos de leer. Dice: el grupo de profetas de Betel era un tipo de escuela, es decir, un conjunto de discípulos de un profeta reconocido, como Elías o Eliseo. Estos grupos de profetas ubicados a lo largo de la nación ayudaban a detener la decadencia espiritual y moral que había comenzado bajo el gobierno de Jeroboam. Los estudiantes de Betel fueron testigos oculares de la sucesión del ministerio profético de Elías a Eliseo. El manto de Elías era un símbolo de su autoridad como profeta. Eliseo pidió ser el sucesor de Elías, por eso pidió una doble porción de espíritu. Esto lo vemos en Deuteronomio 21:17, nos ayuda a entender la petición de Eliseo. Según la costumbre, el hijo mayor debía recibir una parte doble de la herencia del padre. Esto lo vemos en la nota de Génesis 25:31. Eliseo pedía ser el sucesor o heredero de Elías, o sea, aquel que continuara el trabajo de Elías como líder de los profetas. Sin embargo, la respuesta a esta petición le pertenecía a Dios. Lo único que Elías le dijo a Eliseo fue cómo saber si su petición le había sido concedida. Dios le concedió la petición a Eliseo porque sus intenciones eran puras. Su objetivo no era ser mejor o más poderoso que Elías, sino lograr más para Dios. Si nuestras intenciones son puras, no hay por qué tener miedo de pedirle grandes cosas a Dios. Cuando le pedimos a Dios que nos conceda gran poder o alguna habilidad, debemos examinar nuestro corazón y eliminar los motivos egoístas. Si deseamos la ayuda del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a solicitarla. Así que no tengas miedo de pedir cosas grandiosas, cosas grandes, ser de bendición a millones de personas. Sí, amén, amén. Que Dios nos dé una vida en abundancia, que nos dé riquezas, que nos dé mucho dinero. ¿Para qué? Para ser de bendición a los millones de personas, para poder ser de prosperidad, para poder ayudar a la gente que lo necesita, para poder ser testimonio a todas las personas. Eso es grandioso, me encanta. Ok, y seguimos leyendo. Elías fue llevado al cielo sin morir. Él es la segunda persona en las escrituras que recibió ese honor. Enoc fue el primero. Lo vemos en Génesis 5, versículo 21 y 24.
Quizá los otros profetas no vieron cuando Dios se llevó a Elías y les fue difícil creer lo que habían visto. En cualquier caso, querían buscar a Elías. Si no encontraban algún rastro de Elías, eso confirmaría el suceso y fortalecería su fe. La única otra persona que fue trasladada al cielo en forma física fue Jesús, después de su resurrección en Hechos 1:9. Y la descripción del versículo 13 al 25 dice: estos tres incidentes fueron testimonio de la comisión de Eliseo como profeta de Dios. Fueron detallados para mostrar el nuevo poder y autoridad de Eliseo como profeta principal de Israel bajo el máximo poder y autoridad definitiva de Dios. Eliseo no golpeó el agua como falta de respeto a Dios o a Elías, más bien le estaba pidiendo a Dios que confirmara su nombramiento como sucesor de Elías. Así que vamos a seguir leyendo esto que sigue aquí, porque son los primeros milagros de Eliseo a partir del versículo 19. Leemos: cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un profeta, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad. Le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo», gritaban. «Vete de aquí, viejo calvo». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. ¡Uy! Que se cuide la gente que habla mal de nosotros, que se cuiden esas multitudes que se quieren burlar de nosotros, que se ríen de nosotros y que están diciendo cosas de nosotros, que se cuiden, porque en este momento, bueno, pues nuestro querido Eliseo volteó y los maldijo y salieron 2 osos y claro que nosotros tenemos ese poder. Pero, ¿sabes? A mí hay un versículo que me ha gustado muchísimo con respecto a esto. Sé que las personas que me han lastimado, que me han dañado, queriendo o no queriendo, la verdad es que a veces uno sigue lastimado, dañado, ¿no? Lo mejor para nosotros es perdonarlos. Esto, bueno, me queda claro que aquí Eliseo ya los tenía harto, ya los maldijo, dijo, ya, sí, y fue tan grande su poder que salieron los osos. Pero yo te digo algo, claro que tu boca tiene poder, claro que si tú dices cosas, esas se pueden realizar. Así que yo hoy también te digo algo. En el libro de Santiago dice que cuidemos nuestra lengua, ¿no? Que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Muchas veces sí tenemos este poder porque Dios nos ha dado ese poder, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero es muy importante cuidar nuestras palabras más cuando estamos enojados, ¿no? Cuando estamos heridos, cuando estamos tristes, cuando estamos desalentados. Yo creo que eso sería muy bueno, cuidar nuestras palabras y a pesar de leer esto, pues poder determinar que de nuestra boca salga solo bendición. Y cuando haya personas que nos estén queriendo dañar, personas que no sabemos, esos espíritus malvados, Satanás, a quien tanto le echo la culpa siempre, y esos espíritus de maldad, bueno, pues sabes que me encanta poder decir, Señor,
te los dejo. Señor, encárgate de ellos. Señor, actúa por favor. Pero en tu misericordia, Dios, yo te pido que no le hagas daño a las personas que quiero y que amo y que de alguna manera y por algún motivo se equivocaron, me dañaron, me lastimaron, no sé lo que sea. Yo lo único que le pido a Dios que sea Él el que conozca el corazón de las personas y si es necesario que haga justicia, que la haga. bueno, así más o menos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo esta descripción de estos versículos en donde leemos: estos muchachos eran de Betel, el centro religioso de la idolatría en el reino del norte. Probablemente le estaban advirtiendo a Eliseo que no condenara su inmoralidad como lo había hecho Elías. No solamente se burlaban de Eliseo por ser calvo, sino que también despreciaban su mensaje y el poder de Dios. También es posible que se mofaban porque no creían la historia del carro de fuego que se llevó Elías. Cuando Eliseo los maldijo, él no le pidió a Dios que fueran devorados por los osos. Fue Dios quien los envió para castigarlos por su incredulidad. Estos jóvenes se burlaron del mensajero de Dios y esto les costó la vida. Burlarse de los líderes religiosos ha sido una práctica común a lo largo de los siglos. Ser un representante de Dios implica ser diferente al mundo y lo convierte a uno en un blanco, ser un representante de Dios implica ser diferente al mundo y lo convierte a uno en un blanco por el abuso verbal. Cuando somos cínicos y sarcásticos hacia los líderes espirituales, no solamente corremos el riesgo de burlarnos de la persona, sino también de su mensaje espiritual. Aunque no debemos tolerar los pecados que ciertos líderes cometen, debemos orar por ellos y no mofarnos. Los verdaderos líderes, aquellos que siguen a Dios, deben ser escuchados respetuosamente y alentados en su ministerio. Pues terminamos de leer Segunda de Reyes, del capítulo 2 hasta el versículo 25. Me encanta. Yo hoy, Señor, estoy pidiéndote para las personas que estamos, Señor, también aquí viendo este precioso video con el que estamos viendo tu palabra, Señor, en donde Eliseo te pidió, Señor, tener esa doble unción. Señor, hoy, con esa salvaje valentía que tú has puesto en mi corazón, Señor, me encantaría, Dios, que para nosotros los que estamos creyendo ahorita en ti, en estas maravillas, envíes a nosotros una cuarta unción que pudiera ser el doble de la que recibió Eliseo, Señor. Que tú multipliques esa unción en nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú desde antes tú puedes hacer cosas y el día de hoy, Señor, yo sé que tú también puedes hacer cosas maravillosas. Yo hoy, Señor, yo te pido esa doble unción, ese favor y esa gracia, Señor, para que en este mundo, en este tiempo y en esta tierra nos ayudes a llegar a millones de personas, a compartirles, Dios, de tu palabra, a decirles, Señor, que tú eres un Dios verdadero. Y yo vengo aquí, Señor, delante de ti para pedirte esa unción para nosotros, Señor, para que podamos ir y hacer milagros en tu nombre, Señor, que podamos sanar, Señor, solo con el pensamiento. Te lo pido, por favor, ayúdame, Señor, a sanar a las personas que amo, Señor, que amamos, y que las personas que están viendo este video tengan esa unción, Señor, de poder sanar, de poder prosperar, de poder revivir, Señor, de poder ver esa abundancia y esa prosperidad que tú tienes para nosotros en esta vida. Permite, Señor, que podamos seguir siendo jóvenes para verlos, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y a ti también. Vamos a seguir leyendo Salmos del 139, del versículo 1 al 29. A mí leer me emociona mucho porque la verdad me inspira, me encanta, me emociona saber que todo esto que pudo haber hecho Elías, después
se dobla a Eliseo y que tenemos esa oportunidad de pedirle a Dios también que nos ayude. Es maravilloso. Así que Señor, gracias por todo lo que nos das, por esta emoción, por esta valentía, por este esfuerzo, Señor. Yo sé que tú a cada uno de nosotros has puesto en nuestra cabeza sueños y deseos increíbles, grandiosos, y yo te pido por ello, Señor, porque permites que todo esto sea hecho en el nombre de Jesús, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y que venga ese de repente, muy pronto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pero seguimos leyendo Salmos del 139, del versículo 1 al